Hola a todos, me gustaría darle la bienvenida a todos los que se están conectando a este evento de cierre del curso online Infecciones Hospitalarias y Resistencia Antimicrobiana bajo la modalidad de Conversando con Expertos. Este curso está organizado por EBIMED, la Red de Educación Médica Continua para América Latina, con Red MC y también con la Sociedad Brasilera de Infectología. Cuenta con el patrocinio científico de Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y también este curso contó con el auspicio de siete sociedades que nos apoyaron. Los invito a que nos puedan ir contando en el chat desde dónde se están conectando, y me gustaría contarles que este evento cuenta con traducción simultánea en portugués, por lo que en la barra que se ve en la parte inferior hay un botón que dice interpretación. Allí ustedes van a poder elegir el canal del idioma en español o el idioma en portugués en el que deseen escuchar este evento. Es un gusto para mí compartir esta instancia con todos ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Nadia Casanova y estoy acompañando por parte de EBIMED a todo el equipo de expertos que se encuentran aquí presentes. Me gustaría entonces comenzar a presentarlos. Desde España nos está acompañando el doctor Rafael Cantón, es jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Past President de SEIM, Past President de EUCAS, España. Buenas Bienvenido, doctor. tardes. Buenas tardes, buenas noches. También nos acompaña desde Colombia el doctor Germán Esparza, es bacteriólogo y microbiólogo clínico, profesor de antimicrobianos en los programas de pregrado y posgrado en microbiología clínica, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es miembro del panel de expertos en microbiología de la CLSI de Estados Unidos y coordina el Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Nadia. Muy buenas tardes para mis compañeros, para ti y para todos los amigos que están conectados a esta hora. Muchas gracias y bienvenido. Desde Uruguay nos acompaña el doctor Fabio Bril, jefe de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Maciel AC, expresidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Bienvenido, doctor. Hola a todos. Esperemos tener una jornada enriquecedora de dudas. Y también nos acompaña desde Brasil el doctor Alberto Chevao, él es director médico del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho y presidente de la Sociedad Brasileña de Infectología. Bienvenido, doctor Chevao. Obrigado, Nádia. Abraço a todos. Prazer de novo estar aqui para o encerramento do curso. Fábio, Germán, Rafael. Sempre muito bom a gente encerrar, né, um curso com tanta participação, com tantas pessoas participando, tanto no Brasil quanto nos demais países aqui da América Latina, em Portugal. Prazer estar juntos aqui. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y bueno, primero que nada quería brindarles unas disculpas por los minutitos atrasados que nos conectamos. Tuvimos un inconveniente técnico, pero ahora lo hemos solucionado. Y bueno, contarles que durante este evento haremos un recorrido a través de los diferentes módulos académicos que se brindaron en el curso. Por ello que invitamos a todos los que se encuentran conectados a que puedan dejar, bueno, las dudas que les surjan, sus preguntas, en la sección de preguntas y respuestas para que los expertos puedan responderlas en vivo. Vamos a dar comienzo entonces, vamos a comenzar por el módulo 7, que es un módulo que trató sobre clostridioides difíciles. Muchísimas gracias, Nadia. Es un gusto para mí estar acá. Entonces vamos a conversar sobre algunas de las preguntas más importantes por el tiempo que tenemos y pues aprovechamos que tenemos aquí a los expertos para conversar con ellos. Entonces hay una pregunta relacionada con la diferenciación de colonización, sobre todo en niños, que es frecuentemente viral la infección gastrointestinal con pruebas positivas de clostridioides difíciles. Entonces la recomendación muy seguramente es sobre todo que el diagnóstico vaya apoyado de un muy buen examen clínico de los factores de riesgo y de la exposición a antibióticos, de la exposición generalmente a ambiente hospitalario, aunque los niños menores de 2 años generalmente están colonizados. Entonces creo que eso es muy importante. En niños yo creo que la parte de la sospecha clínica por la exposición de los factores de riesgo más pruebas positivas, en especial prueba de PCR sería fundamentalmente la recomendación que podríamos dar. Le doy paso a mis compañeros. No sé qué opina el doctor Cantón, el doctor Greer, el doctor Chevao.
No, efectivamente, Germán, yo creo que la recomendación de no hacer un estudio en niños menores de 2 años a Clostridium difficile la podemos tomar como norma, porque si no, ese resultado positivo nos va a equivocar, va a ser un resultado, bueno, que no tiene una significación clínica y, De acuerdo. en relación a Clostridium difficile y probablemente tenga otra causa. De acuerdo, doctor. El otro punto que se mencionaba durante las conferencias del doctor Cobo y del doctor también respecto al diagnóstico está relacionado con el supradiagnóstico. ¿Y saben por qué esto ocurre? Porque lo que vemos en Colombia es que hacen multiplex PCR directamente sobre heces para otras patologías o sospechando otras cosas y de pronto en esos niños, como dice Rafael, se detecta C. diff. Y entonces allí es donde viene la confusión muy seguramente. Le aparece la gente de virus y C. diff. Yo creo que ese es un punto allí del manejo de esas multiplex PCRs para diagnóstico de infección gastrointestinal. No sé si mis compañeros quisieran agregar algo más, Fabio o Alberto. Ok, bien. La siguiente pregunta dice, ¿recomendamos desaislar, asumo que será retirar el aislamiento de contacto o precauciones de contacto, al paciente con C. diff una vez que no exista diarrea? Entonces, según algunas guías, esto es controvertido y sería 48 horas después de que pase la diarrea. Pero aquí, al menos en Colombia, y ya les pregunto a ustedes qué harían en su práctica clínica, aquí, al menos en Colombia, se retira el aislamiento al egreso prácticamente. Se deja al paciente aislado durante toda su estancia, idealmente en habitación individual, idealmente, si es posible, con batas blusas de un solo uso, ideal desechables, pero inclusive aquí por costos, y de hecho lo comentaban en el chat del curso, utilizamos de tela, pero de un solo uso. No sé mis compañeros qué opinan, cuánto tiempo mantienen el aislamiento del paciente con una infección por C. diff. Igual que Fabio. tú, Germán. Nosotros por rutina, hasta 30 días los mantenemos aislados. Si el enfermo sigue hospitalizado, algunos a los 30 días lo levantamos, pero no antes, quizá por la cantidad de pacientes que atendemos, pero tuvimos un bote por levantar en forma de 30 días como mínimo, si persisten ingresados, sino hasta el momento de la... Muchas gracias, doctor Grill. Tenemos otra pregunta. Esta sería sobre si en pacientes con severidad se utilizan enemas de vancomicina. Digamos que aquí en Colombia al menos se utiliza 500 miligramos cada 6 horas por enema rectal en los casos de enfermedad complicada o severa, más el oral, más muy seguramente aquí como no tenemos fidaxomicina se sigue utilizando metronidazol, pero quería preguntarles si utilizan, no sé, Fabio, Alberto, Rafael, enemas rectales de vancomicina en casos severos o en recurrencias. Alberto, ¿quieres contestar? Posso falar assim. Normalmente a gente faz os enemas quando o paciente não consegue ter consegue ter o trato gastrointestinal, a absorção oral, né, a ingesta oral adequada, né? Então aí a gente pode fazer o enema, mas de uma forma geral a gente utiliza apenas a administração por via oral da vancomicina. Sí, en eso Muchas estoy de gracias. acuerdo con la contestación de Alberto. Es decir, los enemas siempre tienen una complicación, incluso complicación de diseminación del propio Clostridium difficile o las esporas. Con lo cual, yo como recomendación general no lo pondría en primera instancia. Es decir, si es posible la utilización de fármacos orales, vancomicina oral, en caso de no tener otros fármacos como tigecyclina que comentabas, Germán, en vuestro caso, pues utilizaría vancomicina por vía oral. Muchísimas gracias, doctor Cantón. Y la última pregunta de este módulo es sobre el uso de metronidazol. Y yo les voy a ser muy franco porque lo estuve trabajando durante el caso, pero aquí en Colombia sí se utiliza metronidazol en casos de enfermedad leve a moderada con buena respuesta. Y de hecho en la guía de la ITSA aún continúa como una alternativa cuando no hay otras opciones. ¿Qué opinan ustedes de metronidazol? Yo entiendo que la guía europea dice otra cosa, pero es que aquí no hay, entonces quería preguntarles.
No sé si Rafa o Alberto o Fabio. No, claro, aquí evidentemente si no tienes estas opciones terapéuticas, pues bueno, pues puedes considerar el metronidazol, pero bueno, yo creo que ahí va a depender un poco de la disponibilidad de los fármacos que tengas en cada uno de los países. De acuerdo. Nosotros usamos metronidazol, hemos revisado, lo escribí en el chat, los últimos 5 años, menos del 5% de recidiva hemos tenido, ninguna grave, De acuerdo. por lo cual sigue siendo metronidazol nuestra primera opción terapêutica, evidentemente em moderadas e leves. Aqui também usamos o metronidazol sem muita dificuldade, né? E eventualmente, quando a gente não tem aqui no Brasil a apresentação de vancomicina oral, o que a gente usa, na realidade, é a ampola, né, injetável, que a gente utiliza por via oral quando precisa usar a vancomicina. Então, a gente tem usado bastante o metronidazol sem muita dificuldade. Muchísimas gracias, doctor Chevau. Entonces, Nadia, por favor, nos indicas para continuar revisando algunas preguntas de los otros módulos. Sí, claro, podemos pasar entonces ahora, que ya respondimos un par de preguntas de este módulo 7, podemos pasar con el módulo 6, que fue un módulo que trató sobre control de infecciones. Muchísimas gracias, Nadia. Tenemos una pregunta muy interesante. Dice, frente a control de infecciones, en caso de tener endemia en un área del hospital por Acinetobacter carbapenem resistente y Pseudomonas multidrugos resistentes, ¿qué recomendaría realizar extra o algo más, entre comillas, como parte de las precauciones de contacto? Entonces, bueno, arranco yo y ya le doy el paso a mis compañeros. Yo creo que lo más importante, aparte de las precauciones de contacto, es una fuerte campaña de higiene de manos, de revisión de los protocolos de limpieza y desinfección. A veces tenemos problemas con eso, en cómo se preparan los desinfectantes, en la calidad de los mismos, si se está haciendo higienización con los productos adecuados. También podría ser, además, los hisopados rectales, todo lo que aprendimos con la doctora Patricia en nuestro módulo sobre la búsqueda y cortización de esos pacientes colonizados con estos microorganismos. Me parece que eso es fundamental, tener la bata de un solo uso. Aquí se tienen muchísimos problemas en Latinoamérica con el manejo de esas batas de un solo uso, porque pues por los costos generalmente se reutilizan, lo cual es un error. Y lo otro que trabajamos mucho en las unidades de terapia intensiva es mejorar la higiene del paciente con paños de clorexidina. Eso es lo otro que se trata de utilizar para tratar de disminuir la colonización de la piel por esos microorganismos. Pero le paso a mis compañeros que algún otro consejo podríamos dar sobre esas áreas de endemia que tengan Acinetobacter y Pseudomonas. A gente, uma das questões que é bastante importante dentro do controle, principalmente para a Acinetobacter, é a capacidade do Acinetobacter se manter no ambiente. Então, o controle nessa situação de surtos que sejam com as medidas normais, né? A gente não consiga fazer esse controle adequado, é importante avaliar todas as medidas de controle de limpeza do ambiente. Higienização, por exemplo, das camas, né, que às vezes há falhas importantes e você pode manter o Acinetobacter no ambiente, não só da cama, mas como de todo o ambiente, né, ali do leito, em volta do leito do paciente. Então, essa é uma das questões muito importantes que, às vezes, a gente não consegue visualizar, né, essa falha, né, e é importante acompanhar, por exemplo, a limpeza do leito, principalmente a limpeza terminal, né, para avaliar se isso está sendo feito adequadamente, se isso não pode ser, por exemplo, uma das causas da manutenção, por exemplo, de um surto dentro do hospital. Em situações muito extremas, onde você não consiga fazer, já fez todas as medidas e não consiga controlar o surto, uma das possibilidades é utilizar coorte, né, separar unidades, né, leitos dentro de uma unidade ou em unidades diferentes, se for possível, né, de pacientes colonizados infectados,
e pacientes sem colonização, sem infecção, para tentar fazer um controle adequado desse surto. Nem sempre isso é possível, porque a gente, às vezes, tem a dificuldade do espaço, né, de ter a unidade de coorte, mas essa é uma possibilidade que pode ser feita caso haja essa possibilidade, né, a capacidade de se coortizar o paciente. Sí, el control ambiental, como ha dicho el doctor Chebabo, muchas veces no nos fijamos en esa parte, pero lo que es la limpieza de lo que es el habitáculo, la habitación, las superficies que puedan estar en contacto con el paciente, yo creo que también debe estar en esa práctica habitual. Sí, Yo no me sé. quedé pensando en la parte, porque dice endemia, lo cual yo adhiero todo lo que han dicho y probablemente los caminos son diferentes para hablar de un brote o una endemia. Es preocupante si tenemos una endemia por cualquiera de todo microorganismo, pero para complementar también es siempre tener en cuenta que muchas veces depende dónde si son colonizaciones, son infecciones, dónde se está aislando, porque vemos muy comúnmente en otros hospitales que pacientes están con sonda vesical en forma innecesaria, hay que revisar todo eso también, las medidas invasivas, hay que hacer prueba, porque muchas veces está vinculado a la presión antibiótica, planes empíricos de infecciones potentes, es decir, la endemia determina acciones muy particulares, ¿no? Que son muy preocupantes, ¿no? Que son más complejas que los brotes. Los brotes nos permiten, inclusive a través de metagenómica, poder también estudiar todo esto último que venía diciendo el doctor Cantón. Bien, entonces tenemos otra pregunta relacionada con este módulo de control de infecciones y es sobre las batas para sitios de poco presupuesto, los gabachones o los gowns que a veces la gente no los puede utilizar porque no tiene cómo comprarlos para que sean desechables de un solo uso. De nuevo, lo que se hace aquí en Colombia, y tenemos el mismo problema de presupuesto, es utilizar batas de tela. Se utilizan de tela de un solo uso, luego van a la lavandería hospitalaria industrial, se doblan, se secan muy bien, se lavan con los desinfectantes adecuados, se secan muy bien, se doblan y se entregan nuevamente para la siguiente actividad, pero ya una vez lavadas. Eso es lo que nosotros hemos utilizado. No sé si mis compañeros, ¿cuál será la recomendación también que podrían de pronto dar aquí? No, realmente esa experiencia la tuvimos en España con la epidemia de COVID cuando no teníamos suficientes batas y ahí sí reciclamos este tipo de material. En condiciones normales, hombre, no es recomendable, pero si no hay otra posibilidad es mejor esa solución que nada. No Brasil também, em alguns locais que têm dificuldade de ter um material descartável, uma roupa descartável, utilizam um avental, um capote de pano que fica no leito e é reutilizado e trocado a cada 12 horas, a cada plantão, né, e lavado, né, e depois reaproveitado, né. Não é o ideal, como o Dr. Rafael comentou, mas em situações onde você não tem outras opções, né, essa é uma opção que pode ser utilizada para tentar reduzir o contato, né, do profissional de saúde com o paciente, com o leito, com o ambiente ali naquele paciente que está em isolamento, em medidas de precaução de contato. Bien, muchísimas gracias por sus comentarios y tenemos una última pregunta para este módulo y está relacionada principalmente con la detección de bacterias multiresistentes a través de muestra directa. Asumo que será a través de multiplex PCR, no lo especifica, pero lo asumo que debe ser detección de esos genes de resistencia directamente sobre muestras, por ejemplo, como hisopados rectales. Y la pregunta es si creen que en un futuro desplazará el cultivo en medios cromogénicos. Ese futuro ya cada vez lo vemos tan incierto, no mentiras. Lo que quiero decir es que dependerá mucho de las capacidades, dependerá de lo que estás buscando, de la necesidad de ir más rápido,
del tipo de microorganismo y de la sensibilidad, especificidad que quieres tener. Si ustedes me preguntan, yo diría, si yo pudiera, tuviera el dinero, le haría PCR a todo. O sea, de una, por sensibilidad, por velocidad, por la posibilidad de encontrar variantes nuevas que no están incluidas muchas veces en algunas pruebas y por las limitaciones de los medios. Ahora, por los recursos, los agarres cromogénicos creemos, como lo mencionaba la doctora Patricia en su charla, son una opción aceptable para ciertos centros y uno podría, como hacemos en Colombia, es estratificar para el paciente más crítico, trasplantado, ese paciente que va a ir a una terapia inmunosupresora o terapia biológica, le hacemos PCR, y para un paciente de pronto, digamos, que puede venir colonizado, pero que no tiene ese estado de riesgo, utilizamos cromogénicos. Pero le devuelvo la pregunta a mis colegas. Hombre, yo no puedo contradecir a Patricia, ¿no? Trabaja en mi hospital con nosotros y esa es la práctica habitual, pero es cierto, disponemos de sistemas de PCR en tiempo real para detectar colonizaciones y yo creo que este desplazamiento también dependerá un poco de cómo se organicen en un futuro los sistemas diagnósticos, en el sentido que tendrán más éxito si son del tipo de random access, es decir, llegar a una muestra, introducirla en el sistema y obtener el resultado y no tener que esperar pues, a juntar varias muestras para introducirla en el sistema. Yo creo que en esa forma de organización de la propia técnica dentro del propio laboratorio también va a ser importante para el desplazamiento, independientemente, por supuesto, del aspecto económico, que va a ser también fundamental en ello. Germán, Muchísimas gracias. uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui no Brasil é exatamente a utilização dessas técnicas moleculares para a detecção de multiresistentes e, inclusive, fazendo avaliação farmacoeconômica, né? Uma vez que talvez o custo do exame não seja tão elevado assim, quando a gente compara com a cultura, se a gente considerar todas as outras questões relacionadas. A rapidez do diagnóstico, o tempo em que eu vou conseguir tirar esse paciente de isolamento, a redução de recursos, por exemplo, com gasto, com aventais, toda a estrutura de isolamento, né? Então, se eu tenho um PCR negativo, esse paciente sai em poucas horas do isolamento e eu gasto muito menos, principalmente naqueles locais onde eu tenho a utilização de material descartável, capote descartável e tal. Então, quando você considera todos esses custos, né, na realidade, a gente já tem alguns levantamentos mostrando que até há uma economia, né, quando comparado ao método standard, né, a cultura para pesquisa de multiresistentes. É sempre muito difícil, você tem que convencer a fonte pagadora, o gestor, né, de que essa metodologia, lá no fim, né, ela vai ser pelo menos igual ou até com menor custo do que a metodologia tradicional, e principalmente quando eu tenho, dentro do hospital, uma estrutura onde a fonte pagadora é o próprio hospital e não o convênio, né, pagando por serviço, mas sim por um pacote, né, de atendimento àquele paciente, é mais fácil de implementar nessa situação, demonstrando essa avaliação de custo-benefício. Muchas gracias, Germán, doctor sí. Chevao. De verdad, un placer escuchar las apreciaciones de todos. Entonces, Nadia, vuelvo contigo para que miremos otro de los módulos. Sí, muchas gracias a todos, primero que nada, por sus respuestas y también agradecer a todos los comentarios que nos están dejando en el chat. Realmente son muy lindos comentarios acerca del curso y acerca de las exposiciones y de ustedes, los coordinadores académicos, así que agradecerles a todos. También un saludo especial al doctor Luis Alcalá, que está conectado y ha dejado sus comentarios también en el chat. Y si están de acuerdo, pasamos entonces a hablar un poco de lo que ha sido discutido y algunas preguntas que también nos han dejado sobre el módulo 4 acerca de enterobacteriales resistentes a cefalosporinas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Nadia. Entonces, aquí tenemos un caso que nos coloca uno de los participantes y dice: quisiera saber si una bacteria como Citrobacter freundei, que sea resistente para ceftazidime, BLE negativo, y sin tener cómo detectar AMC y no probar ceftazimia y Bactam,
uno podría asumir la sensibilidad o la resistencia a ceftazidimia y bivactam. Ellos tienen un caso de una infección mixta que tuvo pseudomonas con CAPPC y Citrobacter resistente a cefalosporinas, y utilizaron una combinación de ceftazidimia, bivactam, meropenem, que fue lo que le llamó la atención al participante. Entonces, arranco yo, le doy la palabra al experto que es el doctor Cantón. Yo lo que diría es, en un Citrobacter fruendai resistente es muy difícil detectar si hay una BLE, porque ellos generalmente son resistentes al ácido clavulánico. Por lo tanto, con las pruebas convencionales que usamos automatizadas es muy difícil. Lo que uno espera en Citrobacter fruendai es una hiperproducción de AMC, es el mecanismo más frecuente de resistencia a las cefalosporinas de la tercera generación como ceftriaxona y ceftazidime. Ahora, yo sería supremamente cuidadoso con detección de BLES en Citrobacter fruendai, tal vez PCR para CTXM, tal vez lateral flow, que también tenemos, pero sería cuidadoso. Terapéuticamente no cambia mucho la aproximación, excepto por cefepime, pero en general Sí. no, aquí en Colombia no se busca. Tenemos un problema de carbapenemasas gigante en el cual hemos detectado muchísimas y dedicamos los esfuerzos hacia ellas. Y yo no creo que sea apropiado deducir septasimia y bactam, predecirlo con algo. La recomendación es pruébelo. Si no tiene los paneles o tarjetas automatizadas que contengan septasimia y bactam, yo utilizaría una tirilla de ITEST. Funciona muy bien, el disco molesta y hemos tenido algunos problemas, pero el ITEST funciona. Lo otro, y aquí quisiera aprovechar para dar un mensaje, es si estamos encontrando falsos resistentes a ceftazimia y bactam. Son enterobacterales o pseudomonas con un perfil contrario al que menciona el participante. Son ceftazidime sola o ceftazidime, digamos, sin el avibactam, sensible con ceftazimia y bactam resistente. Y tenemos varios así y lo hemos detectado con una máquina de automatizado para que por favor tengan precaución. Doctor Cantón. No, este fenotipo que has dicho es un fenotipo extraño, ¿no? Son los típicos fenotipos que hay que comprobar, es decir, algo está pasando con ese pocillo, con esa interpretación a lo mejor. Claro, el caso que plantea de la posibilidad de una beta-lactamasa de espectro extendido en Citrobacter, puesto que tiene su AMC, lo más normal es que, como has dicho, Germán, sea una hiperproducción de la beta-lactamasa cromosómica AMC. Eso sería lo más normal. Ahora, se puede ver esa posibilidad. Lo has apuntado también con cefepima, haciendo una sinergia con cefepima clavulánico, unos discos de aproximación podría servir, pero claro, no siempre es tan claro esos aumentos de los halos de inhibición, hay que verlos con sumo cuidado y probablemente lo más sencillo es utilizar un lateral flow o cualquier otra técnica molecular, ¿no? Incluso hay pruebas de tipo LAMP que son muy sencillas, son muy rápidas y nos pueden solucionar el interpretar este fenotipo. Muchas gracias, doctor Cantón. No sé si Fabio o Alberto quieren adicionar algo. Lo que a mí me gustaría agregar lo siguiente. Yo como clínico, habéis hablado dos microbiólogos de primera y nos asustáis con pruebas. No, recordad que la mayoría de la gente cuando hablamos en los chats no tiene disponibilidad de ceftasimia y bactam. Entonces también hay que ver cuál es nuestra realidad. Hay que ver también Pseudomonas, el resto del perfil antibiograma. ¿Qué pasa con la quinolona? ¿Qué pasa con el bactin? ¿Qué pasa con los aminoglucósidos, con la colistina? Porque lo más seguro que muchos de nosotros, de los que estamos acá en este chat y los que hemos participado, toda esta discusión de ceftasimia y bactam se pierde con la realidad y probablemente tengamos que recurrir a otras estándares. A mí no me da prurito de usar 2-beta-lactámicos, si bien siempre nos educaron que 2-beta-lactámico es pan con pan, comida de tontos, y siempre nos dijeron eso, pero bueno, pero estamos hablando de patología, de gente con infecciones complicadas y no hay que tenerle miedo a esa situación, pero debería ser como una situación más extrema, ¿no? Habría que recurrir, por ejemplo, a otras alternativas. Así que siempre hay que pensar que con las carbapenemasas, ver la SIM para el carbapénico, en algunos focos se pueden utilizar con dosis ampliada de carbapénico y buscar otras moléculas que son poco atractivas, que en el caso de pielonefritis, las quinolonas siempre son de primera elección. De acuerdo, doctor Grill. No sé si Alberto quiere comentar de pronto algo adicional.
Não, acho que já foi dito pelo Rafael, pelo Fábio, né? Esses perfis devem sempre ser avaliados. Isso é outra coisa importante. Sempre que a gente encontrar bactérias com perfis não esperados, né, de resistência, o ideal é que essa bactéria seja estudada, seja encaminhada para um laboratório de referência para a gente buscar os mecanismos de resistência que podem estar associados, para que a gente consiga ter essa informação de forma adequada, né? Porque isso pode ser importante no futuro, né? Caso a gente tenha outros isolamentos com esse mesmo perfil, ou até uma disseminação clonal dessa bactéria acontecendo num determinado hospital ou numa determinada região. Então, sempre que houver isolamento de bactérias com perfis que a gente não espera, né, que são diferentes, que são estranhos, o importante é isolar esse agente, encaminhar para um laboratório de referência para que seja feita a pesquisa desse mecanismo de resistência, a identificação desse mecanismo de resistência. Mecanismos de resistência para Ceftazidima com Avibactam e Citrobacter podem ser múltiplos, né? Você pode ter realmente hiperprodução de AMP-C, mas normalmente associado a outros mecanismos de resistência, como alteração de porina, presença de metalo-beta-lactamases, outros perfis, né, que podem estar associados a essa resistência. Muchas gracias, doctor Chevao. Tenemos acá otra pregunta y dice, ¿por qué la hiperproducción de AMC puede llevar a resistencia para ceftolozano tazobactam? ¿Qué tan frecuente es? Mira, eso puede ocurrir precisamente porque la enzima tiene una producción muy alta donde podría hidrolizar este antibiótico. Lo otro es cuando uno cuando habla de hiperproducción de AMC no es tan específico porque también hay mutaciones en AMC y eso cambia el perfil hidrolítico. Ahora lo otro es si esto es una AMC de Pseudomonas o de Enterobacter cloacae complex, porque a pesar de que las dos se llaman AMC, pueden ser distintas, tener niveles de regulación diferentes, entonces eso afecta. ¿Qué tan frecuente es? Es alrededor de un 30%, dependerá, no hay mucha información que yo conozca de tasas de desrepresión que afecten específicamente a ceftolozano. Y hay una pregunta que dice ¿qué tanta sensibilidad tiene resistencia a ceftolozano para predecir carbapenemasas? En enterobacterales, no tanto. En Pseudomonas aeruginosa, si vemos de verdad resistencia a ceftolozano tazobactam, hay una alta probabilidad de que la tenga. Ella podría ser resistente por AMC mutadas y, en fin, los mecanismos son diversos, pero también podría ser una carbapenemasa. Yo miraría el perfil completo, como mencionaban mis compañeros, y haría al menos una prueba de amplio espectro de carba-NP o test de inactivación, algo así para tratar de buscar la enzima si de pronto la tiene esas pseudomonas. Lo otro es un consejo para todos. Recuerden que en pseudomonas hay que probar los dos, ceftolozano tazobactam y ceftazimivibactam. Nosotros en la clínica vemos sensibilidad a los dos o resistencia a los dos o al uno o al otro y es muy impredecible. No sé qué opinan, doctor Cantón, por ejemplo. No, yo creo que la respuesta es muy adecuada, muy correcta. Primero, es decir, cuando hablamos de resistencia a un antibiótico siempre tenemos que ponerlo en contexto del microorganismo que estemos hablando. Y aquí precisamente con AMC también no es lo mismo la expresión, como decías, en Pseudomonas aeruginosa que en Enterobacter. La probabilidad de que Pseudomonas aeruginosa tenga además otro mecanismo adicional a la hiperproducción de AMC es grande. Puede ser un mecanismo de flujo o puede ser incluso una carbapenemasa, con lo cual ese fenotipo se complica y en este caso la resistencia a ceftolozano tazobactam es posible. De acuerdo. ¿Algún comentario de mis compañeros? Alberto, por favor. Eu acho assim, uma coisa importante é que Germán foi muito bem ao falar que vai depender muito do micro-organismo que a gente está falando, né? A AMP-C não é igual em todos os micro-organismos. A resistência, por exemplo, aos carrapenêmicos em pseudomonas, na grande maioria das vezes, ela não se dá pela produção de carrapenemases, mas sim por hiperprodução de AMP-C associado a outro mecanismo que normalmente é a alteração de porina ou, eventualmente, bomba de efluxo. E isso vai levar a resistência aos carbapenêmicos em torno de mais ou menos em torno de 3 a 5% das cepas
em torno de menos de 10% das cepas de Pseudomonas que são resistentes aos carbapenêmicos são resistentes por causa de produção de carbapenemase. E isso é muito importante, porque esses outros 80%, 90% das cepas resistentes aos carbapenêmicos, que são resistentes por causa de hiperprodução de AMP-C e alteração de porina, elas normalmente vão responder muito bem ao ceftolozano com tazobactam. E é uma droga que pode ser utilizada. Então, você não perde todos os beta-lactâmicos, né? Há a possibilidade de se utilizar o ceftolozano com tazobactam para esse paciente. Mas isso é completamente diferente, por exemplo, em enterobactérias, onde a maior parte da resistência não é por AMP-C, né? E sim por produção de carbapenemase, principalmente KPC, se a gente olhar aqui no Brasil, e um pouco, em torno de 10%, metalo-beta-lactamase. E aí sim, você vai ter resistência ao ceftolozano com tazobactam, por exemplo, para essas enterobactérias. Então, a AMP-C ela vai ter importância dependendo do agente. Por exemplo, em Enterobacter, também o AMP-C, a hiperprodução de AMP-C também é um mecanismo importante de resistência, inclusive aos carbapenêmicos, quando você tem hiperprodução, e também, né, ao sulbactam, exatamente pelo que o Herman colocou, que é a quantidade enorme de enzimas, né, destruindo, degradando o inibidor de beta-lactamase, que não consegue atuar adequadamente. Muchas gracias, doctor Chevavo. Y vamos con la última pregunta que escogimos para conversar. Y esto es muy interesante, doctor Cantón, y para mis compañeros Fabio y Alberto. Dice, bueno, yo tengo conflictos internos con las AMCs plasmídicas porque aquí no las buscamos, seguramente están, pero vuelvo, les digo, soy lleno de carbapenemasas, así que a mí todas estas cosas ya no pasan a un segundo plano, pero necesito priorizar el diagnóstico. Pero en fin, dice, dentro de las variantes de AMC plasmídico existen diferencias en niveles de hidrólisis o diferencias en su sustrato. ¿Existe alguna a la cual deberíamos prestar más atención? La respuesta es sí. Si uno pudiera detectarla, si tuviéramos pronto la capacidad, que tocaría muchas veces con PCR, es muy difícil hacerlo con fenotípico, se sospechan, pero es complejo. Por ejemplo, las CMYs son un tipo de enzima enigmática, porque esas enzimas y variantes como la 2 y otras pueden conferir resistencia no solamente a cefalosporinas, también cuando hay mutaciones en las porinas a los carbapenems. Igualmente las DHA también han estado involucradas, algunas de ellas, pero esto va a ser interesante cuando utilicemos estos chips que detectan más de 50 genes y que vamos a empezar a ver esas AMCs circulantes de pronto de una manera más evidente. Siempre quedo con la duda de la terapéutica y qué tanto va a impactar, pero esa sería mi respuesta. Doctor Cantón, ¿qué opina? No, es un tema complejo. Es decir, la parte fenotípica de las AMC plasmídicas siempre es complicado y uno las infiere precisamente en aquellos microorganismos donde habitualmente no producen AMC, es decir, pues por ejemplo en Proteus mirabilis o en Klebsiella, ahí puede uno inferir la presencia. Ahora, ya llegar a discernir qué tipo de AMC plasmídica es complicado, salvo la DHA, porque la DHA se comporta con una inducción, todavía es la única plasmídica que tiene un efecto de inducción, ¿no? Como podría ser la AMC cromosómica, ¿no? Arrastra en su maquinaria genética en el plásmido toda aquella parte que hace que pueda ser una beta-lactamasa inducible. Quizás aquí lo que sí habría que recordar que la diferencia entre las cromosómicas en cuanto a opciones terapéuticas, pues uno siempre queda el cefepime, y sin embargo, cuando hay una producción de AMC plasmídica, la cantidad de enzima que se produce es grande y suele estar afectada también la cefepima, o sea que en opciones terapéuticas la perderíamos ahí. Pero vamos, coincido contigo, no tenemos unas inmunocromatografías, por ejemplo, que son muy sencillas, como podemos tener para beta-lactamasas de espectro extendido o para carbapenemasas, y aquí tendríamos que recurrir a técnicas de microbiología molecular para saber cuál es exactamente. De acuerdo, doctor Cantón. Y yo adiciono algo más. Nosotros vemos en Latinoamérica, y hablo particularmente de mi país, muchas Klebsiella y E. coli que son BLE positivo y dan sensibilidad cefepime, y algunas de ellas son cefoxitin resistentes, sobre todo en E. coli. Y la gente cuando ve cefoxitin resistente inmediatamente las bautiza
como amseplasvídico y eso es un error. Estas podían ser resistentes por mutaciones en las porinas y a mí me aterraría que alguien utilizara cefepime, sobre todo en una infección grave de un paciente de la unidad de terapia intensiva, cuando no tienes muy claro el mecanismo de resistencia. Yo no sé qué opinas. Coincido con la apreciación que has hecho. Gracias. Yo no sé si mis compañeros quieren agregar algo. Esto es un poco microbiológico, lo siento, Sí. pero Esto es un... es para muy Oye, difícil, lo ¿hay entiendo. alguna pregunta? ¿Hay alguna? Para Yo no los sé si vamos, clínicos, yo no sé si vamos a saltar algún otro módulo. Sí, En vamos el a cambiar sentido, de hay módulo. algunas preguntas de Staphylococcus aureus. Hay una muy interesante, Fabio, que yo creo que podemos discutir, que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina con una CMI de 1 microgramo por mililitro. Dice, tenemos que llevar a valores en el pico de vancomicina entre 15 y 20 microgramos por mililitro, pero hay veces que con las dosis habituales que estamos utilizando, pues no llegamos a esos picos de 15-20, pero sí estamos obteniendo valores de 12 y 13. Y sí estamos obteniendo el objetivo terapéutico de entre 400 y 600 como valor del área bajo la curva por encima de la CMI. Entonces, la pregunta que nos hacen es si debemos aumentar la dosis para forzar llegar a ese pico de 15-20 o si nos podemos quedar tranquilos porque estamos con una CMI de 1 y estamos superando ese valor del área bajo la curva que nos haría pues, que estamos en una dosificación adecuada. ¿Tú qué harías en ese caso concreto, Fabio? Normalmente, normalmente yo entiendo que vamos a medir solamente pico valle, por eso está ajustado a los valores que son más seguros para el paciente, que serían los 15-20. Pero es cierto que si llegamos al área bajo la curva, pues a lo mejor no es necesario forzar tanto esa administración de vancomicina. exacto, porque la verdad que con 1 o menor a 1, con dosis ajustada a peso, con 20 miligramos kilo, generalmente uno alcanza los niveles terapéuticos, ya sea por valle o por área bajo la curva 24 horas. O sea que es raro. Hay que considerar obesidad, riñón hiperfiltrante o depuración, que muchas veces la gente cree que porque está en diálisis no se elimina vancomicina, es decir, pero creo yo que 12, 13, 12, 18 no hace mucho la diferencia. Yo no cambiaría como pregunta al final que dice si iríamos a linezolid, aptomicina, porque también depende, primero de la aptomicina que no tienen todos los países y segundo el linezolid, el foco o lo que estemos tratando. En mi experiencia, lo que nos pasa a nosotros es que con CMT1 y con esos niveles de valle es excepcional que nos vaya mal. Los intensivistas les gusta la perfusión de vancomicina para asegurar mejor todos estos parámetros PKPD, algo que nosotros no hacemos en la práctica habitual. En resumen, creo que con esos valores que plantea el estudiante, el cursante, no habría que hacer ningún tipo de cambio terapéutico. Muy bien. Hay otra pregunta aquí que me parece interesante, enlaza un poco con lo que comentó Patricia Ruiz en relación a las colonizaciones, aislamientos de pacientes, ¿no? Dice, ¿se aíslan los pacientes colonizados por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina? Alberto, Fabio, a ver cuál es vuestra opinión específica y con las realidades que podemos tener actualmente de un porcentaje elevado de pacientes que puedan estar colonizados. Alberto. Pode repetir a pergunta, que eu não consegui entender qual era a pergunta? Sí, la pregunta es, ¿se aíslan los pacientes colonizados por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina? Sim, aqui no Brasil ainda... Bom, no Brasil há uma diferença de condutas, dependendo do hospital, do local, dependendo da quantidade, né, da incidência de MRSA, de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Nos hospitais onde você não tem a presença de MRSA como um germe comum, né, isolado normalmente, ainda há a conduta de se fazer a vigilância e de se isolar os pacientes com MRSA.
Alguns hospitais onde você já tem uma incidência elevada, já não tem mais a conduta nem de fazer a vigilância, nem de coletar material, buscar a colonização por MRSA, e vários também já não isolam mais, mantêm essa colonização. Então, vai depender muito da taxa de incidência, da presença ou não do MRSA naquela unidade, naquele hospital, essas condutas, né? Acho que isso é muito individual, vai depender muito dessa taxa de incidência. É claro que se eu tenho um hospital onde eu não quero que o MRSA entre, né, passe a ser um germe importante, e mesmo na comunidade eu não tenho uma quantidade grande de estáfilo MRSA presente, uma incidência elevada de MRSA comunitário, ainda vale a pena fazer esse isolamento, né, evitar que haja essa disseminação e a entrada e a disseminação dentro do hospital. Mas em locais onde você já tem uma taxa de incidência muito elevada, mesmo na comunidade, realmente não se justifica mais isolamento. Então vai depender muito da realidade de cada local, de cada cidade, de cada hospital, essa definição. Fabio. Sí, la respuesta debería ser sencilla. ¿Se aíslan los pacientes colonizados por aurio? Sí, esa es la respuesta, sí. Pero creo que el profesor Chebabo marcó diferencia. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital, en los pacientes críticos sí se aíslan. En cuidado moderado, en piso, en planta, no aislamos los aureus METIR. Nosotros tenemos muy pocos casos. También es cierto que tenemos un programa de vigilancia microbiológica activa, buscamos, sobre todo en los quirúrgicos, vamos buscando y vamos descolonizando, y no hemos tenido suerte, claro, hemos tenido suerte y no hemos tenido brote. Terapia intensiva, en la unidad hemato-oncológica también, trasplante de médula ósea, o sea, hay lugares que sí se aíslan. Creo que todo eso implica el no aislarlo, porque el tema de no aislarlo está vinculado a la capacidad locativa que tiene el hospital también, ¿no? Porque están las carbapenemasa, una cantidad de microorganismos que llevan una cantidad de insumos. Va de la mano, no aislarlo, va de la mano de una búsqueda y una vigilancia activa, porque si no, los brotes son difíciles de contener. También es cierto que hemos tenido determinadas poblaciones que son más susceptibles a tener, como los renales crónicos, donde ahí sí se hace una vigilancia más activa para evitar sorpresa. Allí, doctor Cantón, por las dudas veo que está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Sí, perdón. Decía que podíamos a lo mejor hacer dos preguntas más, una o tres, una en relación también a estafilococo y luego un par de ellas en relación a infección fúngica. Entonces, aquí hay una muy concreta, Fabio, que dice, tratamiento de rescate en bacteriemia por estafilococo aureus sensible a meticilina, sensible. Y ante persistencia de esa bacteriemia, oxacilina más fosfomicina intravenoso. Sí, lo estamos mirando. Ahí hay que plantearse, nosotros, bacteriemia de brecha o persistente por aureus, en el caso sensible, lo hemos tenido generalmente cuando tenemos un foco persistente, alguna razón, o un catéter de larga duración en un hemato oncológico que no se ha podido sacar, es decir, generalmente una endocarditis, generalmente hay una situación que ya potencia fracaso de cualquier plan terapéutico, ¿no? Como un absceso del sóbano drenado, recuerdo situaciones particulares que no han sucedido. Nosotros no tenemos oxacilina en Uruguay, fosfomicina intravenosa, la disódica, la hemos utilizado, pero no para aureus. Nosotros tenemos, usamos mucha cefazolina como agente de primera elección, que también sabemos lo que implican los betalatámicos en efecto inóculo. Probablemente la combinación que uno siempre ve por ahí es usar o glicopéptido, o sea, vancomicina maesto o daptomicina. Particularmente oxacilina y fosfomicina no es algo que no me plantearía. Lo que sí vería si la razón de por qué hay una bacteriemia persistente, porque muchas veces hay que actuar de punto de vista quirúrgico. Alberto, ¿quieres añadir algum comentário? Eu concordo plenamente com o Fábio, né? Normalmente, quando você tem persistência, é porque você tem algum problema no controle de foco. Então, o mais importante na situação não é nem trocar o antibiótico. Primeiro, é óbvio
ter certeza de que aquele antibiograma está correto, de que aquele estáfilo é realmente sensível, né? Coletar novas culturas, né? Rever a metodologia, se está tudo certinho, se está tudo adequado, e se realmente confirmar a sensibilidade, buscar um foco que esteja mantendo essa persistência, né? Que esteja mantendo essa bacteremia. Normalmente, como o Fábio colocou, é um catéter ou algum outro foco à distância. Às vezes, um foco, por exemplo, em coluna, lombar, em vértebra, ou um foco, um abscesso hepático, por exemplo, que às vezes a pessoa não consegue detectar. Então, a busca de focos através de exame de imagem é fundamental para avaliar se essa persistência, se essa manutenção da bacteremia não está sendo mantida, na realidade, por um foco que não está sendo tratado adequadamente e drenado adequadamente, né? Então, acho que essa é a principal conduta mais importante até do que a gente trocar e ficar trocando antibiótico, uma vez que a sensibilidade, normalmente, você vai ter uma resposta muito boa se você consegue fazer um bom controle de foco e manter o antibiótico na dose correta e na via correta de infusão. Muy bien. Bueno, pues si os parece, pasamos al último módulo, que es el de la infección fúngica. Yo aquí seleccionaría, porque hay varias preguntas, yo creo que por razones de tiempo seleccionaría dos aspectos, ¿no? Se ha hablado mucho de la prueba de galactomanano, yo creo que ha sido de las pruebas microbiológicas que más se han comentado en relación, bueno, por supuesto, a la infección fúngica, pero aquí preguntan, ¿qué tanto podemos confiar realmente en el galactomanano en sospecha de infección fúngica? Fabio, ¿quieres dar alguna pauta, algún comentario? Sí, a ver, el galactomanano ha dado luz en la infección fúngica, sobre todo en determinados modelos, como son los hemato-oncológicos. Hay que recordar que el galactomanano es el pilar del tratamiento anticipado, ¿no? Cuando tenemos un huésped susceptible, no tenemos actividad o una infección, una enfermedad activa, y tenemos un biomarcador, o más llamado biomarcador. Galactomanano dice que hay aspergilosis, no te dice más nada que eso, es decir, cuando hay aspergilo, hay galactomanano. También recordar que el galactomanano no es exclusivamente de la aspergilosis, también eso puede llevar a confusión. Nosotros, el problema es cuando queremos extrapolar la experiencia en el hemato oncológico de galactomanano, en el paciente crítico no neutropénico, en el enfermo bronquiectásico o respiratorio crónico, etcétera, etcétera, o con infecciones virales, como nos pasó con la COVID también, que vimos ahí el famoso CAPA, ¿no? La infección asociada a la COVID. En ese contexto, el galactomanano hay que tener mucha precaución, porque los puntos de corte no están bien delimitados. Es cierto que se van acercando ya por la experiencia clínica y que pueden estar modificados también o falsos positivos por otros factores, como son a veces el uso de tazobactam o inhibidores de beta-lactamasa. Pero respondiendo, ¿podemos confiar? Y sí, hay que confiar. El valor que nos da el galactomanano lo tenemos que relacionar con el enfermo que estamos viendo, la situación del enfermo, la evolución del enfermo, y en base a eso instalar tratamiento específico, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más, Fabio, Alberto, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Eu só queria complementar o que o Fábio colocou, porque não só para galactomanana, mas qualquer marcador, né, sorológico e marcador de antígeno, né, a gente sempre tem que associar ao quadro clínico, né? Então, a galactomanana é uma excelente ferramenta para avaliação de diagnóstico fúngico, né? Mas ela tem que estar associada sempre a uma suspeita clínica, né? Não a galactomanana pode ter muito falso positivo. Então, obviamente, né, e principalmente como o Fábio colocou, no paciente hematológico, ela é uma ferramenta fundamental para a gente fazer tratamentos precoces, preemptivos, mas ela tem que ser avaliada sempre junto com a clínica, né, para que a gente não avalie demasiadamente um resultado de um exame sem que haja uma suspeita clínica de doença fúngica, principalmente em outras patologias que não no paciente hematológico. Muy bien, pues
Nadia. Sí, bueno, muchas gracias, doctores, por todas las informaciones, un placer y haber escuchado toda la información que brindaron. Pero bueno, disculpas que no pudimos contestar todas las preguntas porque de verdad ha sido un montón de preguntas que han surgido y agradecer también a todos los conectados que hoy, bueno, nos estuvieron acompañando en el chat. Tuvimos más de 270 conectados, así que agradecerles a todos, nos acompañaron de muchos países, de verdad. Me gustaría primero, antes de pasar bien a la etapa final, me gustaría leerles uno de los comentarios que han dejado aquí en el chat, que me pareció muy lindo para compartirlo con ustedes. Aquí una de las participantes les comenta, doctores, muy contenta por todos los temas tratados, por las experiencias contadas y la guía paso a paso de los expertos de cómo seguir tratando a nuestros pacientes. Me pareció muy lindo compartirles ese mensaje. Y bueno, ahora que llegamos a la instancia final, no sé, doctor Cantón, si le gustaría comentar una actividad que tenemos pensada para el 2023. Le dejo este último minutito para eso. Sí, bueno, comentar, y además yo creo que ha hecho una buena introducción Fabio, ¿no? Cuando decía, bueno, esto es muy de microbiólogos, el profundizar tanto a lo mejor en el fenotipo y tal, bueno, pues es una necesidad, ¿no? Y esa necesidad la hemos detectado con los cursos que hemos realizado, y entonces hay una actividad nueva que se denomina Interpretación del antibiograma 2023 de laboratorio a la práctica clínica. Lo que pretendemos con esta actividad es profundizar precisamente en los fenotipos de resistencia, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la lectura de un antibiograma, interpretamos esos valores utilizando los puntos de corte, bien del CLSI o bien de UCAS, dependiendo de qué modelo tú sigas, pero independientemente de esos puntos de corte, puede haber o no subyacente un mecanismo de resistencia. Lo que pretendemos precisamente con este nuevo curso es establecer o estimular las habilidades para interpretar ese antibiograma y para deducir cuáles son los mecanismos de resistencia, independientemente de la tecnología que utilicemos, es decir, tanto tecnología pues, convencional de discoplaca o tecnología de concentraciones mínimas inhibitorias o incluso pues, aplicando otro tipo de tecnologías que puede ser molecular, eligiendo pues, precisamente aquellos microorganismos que más nos interesan desde el punto de vista del control de infección o de las infecciones que aparecen asociadas a las instituciones sanitarias, ¿no? Staphylococcus aureus, enterococos, enterobacterias productoras de beta-lactamasa, enterobacterias productoras de carbapenemasa, ¿por qué no? Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Por lo tanto, yo lo que quiero es invitar a todos aquellos que queráis profundizar más en esa interpretación del antibiograma y en esa lectura interpretada del antibiograma, animaros a participar. El curso va a estar dirigido por la doctora Alejandra Corso y el doctor Pasterán, yo creo que los conocéis todos perfectamente, del Instituto Malbrán, actúan como referencia en toda Latinoamérica muchas veces para temas de resistencia a los antimicrobianos. Participaré yo también en la dirección de ese curso y bueno, pues tenemos invitaciones de colegas tanto de España como de Brasil como del resto de Latinoamérica para desarrollar estos módulos y por lo tanto os invitamos también a participar en él. Muchas gracias, doctor Cantón, por toda la explicación de esta actividad que va a estar próximos en abril del año que viene. Aquí en el chat les compartí también un link por si quieren completar la encuesta sobre el curso para, bueno, justamente recopilar cuáles son las respuestas más votadas acerca del programa que se está preparando y también pueden participar en el caso que ustedes quieran del sorteo de 10 becas. Aquí en el chat se colocó el link. Bueno, ahora sí pasamos a la instancia final. Muchas gracias nuevamente a todos los conectados y a todos los expertos aquí presentes. Un gran saludo también al doctor Esparza, que se tuvo que desconectar. Pero bueno, un saludo y muchas gracias también, doctor, por haber participado. Y me gustaría darle también la palabra a cada uno de ustedes para que se puedan despedir. Muchas gracias, doctor Chivao, por haber participado hoy en este evento. Eu que agradeço, Nádia, agradeço aos meus amigos Fábio, Rafael, Germán. É sempre muito bom a gente ter um curso com essa qualidade e eu tenho visto nos comentários que as pessoas ficaram muito satisfeitas, né, com o conteúdo do curso e isso nos alegra bastante. Então, convidar todos
para estarmos juntos no próximo ano, com mais novidades, com mais cursos. O Rafael já falou aí do curso de interpretação de antibiograma, que eu acho que é fantástico, né? Isso é muito importante tanto para o infectologista clínico quanto para o microbiologista, né? Para quem está começando na microbiologia, entender todas as técnicas, entender, inclusive, Rafael, a diferença, né? Eu tenho comentado bastante sobre isso, do EUCAST para o CLSI, como interpretar, como utilizar, cada país utiliza a sua metodologia, e é importante que a gente tenha essas metodologias bem descritas, né? Para que todos possam interpretar e decidir qual a metodologia vão utilizar e entender as outras metodologias, né, as outras padronizações que existem no mundo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a EVMed, né, pela parceria junto com a SBI, né, e a todos os colegas que participaram do curso. Muchas gracias, doctor Chabao, por sus palabras. Y bueno, también agradecerle, doctor Grill, por haber participado de este evento. Bueno, por supuesto, es un placer estar con EVIMED porque nos permite comunicarnos entre todos y acercar el conocimiento de muchísimos docentes de primerísimo nivel que hemos tenido durante los 8 módulos. Por supuesto, con el doctor Chabao, Rafael Cantón y Germán, es una experiencia fantástica. Y quiero decir que empecé con cierta duda al principio, porque pusimos casos clínicos muy del cotidiano, que generan muchos problemas, sobre todo por la gran heterogeneidad y la diferencia que tenemos en América con respecto al acceso a fármacos, a pruebas diagnósticas y conductas. Es decir, y sin embargo, todos hemos podido ir resolviendo con otras herramientas los diferentes problemas planteados. Es decir, necesitamos la biología molecular, necesitamos los fármacos nuevos, pero lo que necesitamos es el trabajo en equipo, y este curso creo que ha demostrado que la infectología, la microbiología, la medicina interna, los intensivistas mejoran y potencian los resultados cuando trabajamos en grupo y nos facilita mucho mejor y los pacientes van bien. Así que estoy contento con el curso, con lo que ha resultado y bueno, esperamos vernos en el próximo. Yo voy a estar anotado para el curso de Cantón de antibiograma, sin duda, porque voy a aprender mucho con él eso. Muchas gracias, doctor Grill, y también muchas gracias, doctor Cantón, por habernos acompañado hoy. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer pues, al doctor Chabao, a Fabio, a Germán, el entusiasmo con el que han desarrollado el curso. Da mucho sentido a lo que es el trabajo de laboratorio, a lo que es la influencia que pueden tener en los resultados que nosotros ofrecemos desde el propio laboratorio para tratar a los pacientes. En esa comunicación entre el microbiólogo, entre los responsables de los pacientes, yo creo que es esencial, ¿no? Y es un buen ejemplo este curso para poner en valor precisamente esa relación y ofrecer pues, un mejor tratamiento y un manejo de nuestros pacientes. O sea que muchas gracias a todos vosotros y a los asistentes por haber asistido al curso. Muchas gracias nuevamente a todos. Ahora sí nos despedimos. Esperamos que hayan gustado este curso de infecciones hospitalarias y resistencia antimicrobiana y esperamos poder verlos prontos en otros cursos. Hasta luego.